Muy buenos días a todos. Bienvenidos al último webinar del año. Eh, el día de hoy vamos a ver lo que son aplicaciones de la norma IS 61850. Bueno, mi nombre es Iván Otárola. Eh, Estoy haciendo la presentación desde Lima, de la oficina de Lima, que es soporte para Latinoamérica. Y bueno, empecemos porque hay bastante material por compartir. Para aquellos que de repente no nos conocen todavía, eh, Novatech es una empresa fabricante de hardware y software en Estados Unidos. Nuestra plataforma tiene tres líneas muy marcadas. La línea Orion, que es plataforma para automatización de subestaciones. La línea Cronos, que son relojes para sincronización de tiempo para subestaciones multiconstelación. ¿Sí? Es mucho más que un GPS. La línea Bytronics, que son para medición de potencia y registrador de fallas, y en todo nuestro portafolio tenemos 10 años de garantía. ¿Sí? En la plataforma Orion, que digamos que es la plataforma de automatización de la cual es la que vamos a hablar más el día de hoy, nuestra familia Orion tiene diferentes variedades de equipos para diferentes aplicaciones, para diferentes usos, ¿sí? Tenemos la Orion LX Plus, que es una plataforma de automatización dirigida para subestaciones de transmisión o para subestaciones, digamos que tiene una gran cantidad de IEDs. Aquí podemos tener fuentes redundantes de alimentación, podemos tener puertos seriales, podemos tener múltiples puertos de red, hasta 12 puertos de red para diferentes redes. Tenemos la Orion SX, tiene el mismo procesamiento que la LX Plus, solamente que no tiene puertos seriales ni las fuentes redundantes. Sirve para subestaciones en las cuales todos los IEDs que están en la subestación están en una red LAN. Y después tenemos la Orion MX, muy usada también en subestación de transmisión, pero digamos que se acopla muy bien para aplicaciones en las cuales se necesitan algunas señales extras, como por ejemplo entradas y salidas cableadas, o se necesitan más puertos seriales. El Orion MX es un equipo expandible, se puede expandir en 4 slots, ello se puede escoger incluso para entradas de medición de transformador de tensión y corriente, para entradas y salidas digitales, para más puertos seriales. Y después tenemos la Orion IO, que es netamente una, un módulo de entradas y salidas con capacidad de tener también protocolos cliente y servidor, ¿sí? Y todos nuestros equipos de la familia Orion se configuran con el mismo software, con la misma facilidad. Aquellos que ya conocen el NCD, es un software muy amigable. Ahorita vamos a ver incluso la configuración del 6850, que en algunas otras plataformas puede ser muy difícil de entender. El día de hoy vamos a hacer una demostración, ¿sí? De una integración y vamos a ver lo rápido que se puede hacer con el NCD. El NCD es nuestro software de configuración para toda la familia Orion. Es un software que no tiene una licencia, es totalmente libre, se puede instalar en la cantidad de máquinas que ustedes deseen. Y es un software completo, viene todo el software que tiene que ver con la configuración, no solamente de los protocolos como NP3 y S101, 104, también el 61850, también para la configuración de HMI, no tiene ningún tipo de licencia ni es un software adicional. Dentro de la librería de protocolos que tenemos dentro de la plataforma Orion, tenemos los más usados del mercado. Tenemos el NP3 serial y TCP, Modbus RTU y TCP. Tenemos el IS 101, 104, ¿sí? Cliente y servidor. Tenemos el 6850 edición 1 y 2 dentro de un solo paquete, no es que sean paquetes distintos. Tenemos también el ICCP, cliente-servidor, se utiliza mucho para hacer envíos al coordinador del sistema en los diferentes países de la región. Tenemos también SNMP, que sirve bastante para hacer lo que es la supervisión del medio de comunicación, para los switches, para los routers que puedan tener, incluso para los relojes que puedan tener dentro de la subestación.
Y así tenemos dentro de nuestra librería muchos protocolos, no solamente estándares, sino también propietarios. Para aquellos que todavía utilizan protocolos PAVAS, protocolos CEL, también tenemos la posibilidad de tener estos protocolos. ¿Listo? Entonces, comencemos con lo que es 61850. Vamos a comenzar con algunas descripciones generales, ¿sí? Entonces, el concepto del 61850 es que el 61850 es un estándar internacional para subestaciones eléctricas, ¿sí? Como tal, en muchos países de la región y muchos clientes lo conocen de repente como un protocolo, pero en realidad el 61850 es un estándar, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita las partes que tiene el 61850 y vamos a ver que es mucho más que solamente uno o dos protocolos, ¿sí? Este estándar define la comunicación entre dispositivos en las subestaciones y los requerimientos del sistema. O sea, va un poco más allá de lo que es un protocolo de comunicación dentro de un bus de estación, ¿sí? El estándar 61850 define una arquitectura para el diseño, integración y mantenimiento de los equipos. Y no solamente va para el tema de control, sino también para el tema de protección y comunicaciones. Es tanto el uso del estándar, ¿no? Ha gustado tanto que actualmente ya también se está utilizando en otras industrias como energías renovables, carga de vehículos eléctricos y otros, ¿sí? Para planta de generación. Se está usando mucho el tema del estándar, ¿sí? Entonces vamos a ver, eh, perdón, vamos a ver cuál es el objetivo de este estándar. ¿Sí? El objetivo del estándar fue desarrollado con el objetivo de establecer requerimientos para diferentes funciones y aplicaciones. O sea, no solamente para el tema de control y automatización, sino para el tema de protección, registro de fallas, medición, monitoreo, ¿sí? Y este estándar abarca no solamente el tema de configuración como tal de un protocolo, sino que abarca desde la ingeniería, la operación, el comisionamiento, las pruebas también, la seguridad que se debe tener para hacer un enlace de acuerdo al estándar 61850. También tiene características de hardware de los equipos que van a pertenecer digamos, una subestación que se quiera regir con el estándar 61850. Ese es el objetivo principal, digamos, hacer una norma general para todo lo que son IEDs dentro de una subestación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el impacto que ha tenido la norma 61850? ¿No? Digamos que dentro de lo que es la teoría, que cada vez más la práctica se va acercando a la teoría, todavía no es perfecta. Para aquellos que ya hemos usado 61850 sabemos que ha mejorado muchísimo, ya casi casi llega a tener un estándar muy claro, ¿sí? Entonces los principios dentro de la norma son un diseño estandarizado, ¿sí? Que sea un sistema multimarca en donde, digamos, todo pueda ser estándar para que pueda haber comunicación entre equipos de diferentes marcas. La configuración también estandarizada, ¿sí? Ahorita vamos a ver los lenguajes que se utilizan dentro del estándar. El contenido de los dispositivos también estandarizado. Ahora vamos a ver lo que son los archivos de configuración que no dependen de la marca con la cual se esté trabajando, sino que se entiende por el estándar que debe ser estandarizado. Descripción propia y compatibilidad plug and play. Digamos que lo ideal en la norma es que podamos tener equipos que se conecten dentro de la red 61850 y puedan funcionar de manera fácil. Convención de nombres estandarizados y un entorno común. ¿Sí? El entorno común se refiere a que podamos tener herramientas comunes para diferentes marcas, ¿sí? Para diferentes equipos que puedan tener el estándar 6850, podamos utilizar software comunes con entornos comunes, ¿sí? Esto poco a poco ya se está logrando, ¿sí? Y los beneficios que traen, digamos, estandarizar una subestación con 6850 es el costo reducido en el diseño de la ingeniería, la instalación reducida y bajo costo de comisionamiento, facilidad para agregar nuevos equipos, ya que vamos a tener una compatibilidad entre las diferentes marcas, facilidad de configuración, porque estamos hablando de que al tener un lenguaje común,
al tener una compatibilidad entre las marcas, podemos usar software en las cuales podemos configurar equipos de diferentes marcas, ¿sí? Reducción de costos de cableados, esto lo vamos a ver en lo que son subestaciones digitales, ¿sí? Aplicando el estándar 61850. Entonces, las características del 61850, como hemos visto, engloban todo lo que tiene que ver la subestación. Eh, el estándar habla sobre un lenguaje estándar para describir la subestación, la configuración del sistema, nos habla sobre la comunicación entre los dispositivos, cómo debe ser la sincronización, ¿sí? Que debe ser basado en una red LAN, ¿sí? Define la estructura para protección y control, no, o sea, no solamente es para control, supervisión, SCADA, sino también para protección y también para registro de fallas en formato completo. También nos habla sobre las pruebas que hay que hacer dentro de un sistema con el estándar 61850, también nos habla sobre la ingeniería. Entonces, esas son las características del estándar 61850. Y como tal, el estándar tiene partes. ¿Sí? Estas son las partes que tiene el estándar, comenzando de la parte 1, que es la introducción y descripción general, parte 2, glosario de términos, parte 3, requerimientos generales. En estas tres primeras partes es en donde, digamos, se generaliza todo lo que tiene que ver con los equipos que puedan estar dentro de dentro de un entorno con estándar 61850. ¿Sí? La parte 4 habla de la gestión del sistema y del proyecto, o sea, estamos hablando ya que va mucho más allá de simplemente hacer una configuración de equipos. ¿Sí? La parte 5, requerimientos de comunicaciones. La parte 6, que digamos que es una parte muy importante, que es el lenguaje de configuración, o el SSL, ¿sí? El lenguaje de configuración de subestaciones, que es el SSL, lo vamos a ver más adelante también. La parte 7, que es el modelo de comunicaciones. Y en la parte 8 y 9, que digamos que es la parte más conocida, que cuando a veces, cuando algunos, algunos clientes o algunas ingenieros que hacen configuraciones se refieren a protocolo 6850, en realidad se están refiriendo a estas dos partes, ¿no? A la parte 8 y a la parte 9. ¿Sí? La parte 8, que es lo que tiene que ver con el MMS o el cliente servidor, que es lo que usamos normalmente para integrar, digamos, relés o medidores o otros equipos a un concentrador de datos o a una plataforma de automatización, en este caso la Orion. ¿Sí? También aquí en la parte 8 tenemos los mensajes GUS, que se utilizan mucho en celdas de media tensión para pasar información entre relés, ¿sí? En general, en cualquier subestación con el estándar 61850 para pasar información entre IEDs de una manera rápida, efectiva, se utiliza mensajes GUS. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre un mensaje GUS y un mensaje MMS o cliente servidor. Y digamos que esta parte 8.1 es normalmente a la que se refieren los ingenieros en subestaciones cuando dicen protocolo 6850. Es esta parte 8-1 que tiene que ver con mensajes GUS y cliente servidor. También existe la parte 9, 9.1 y 9.2, ¿sí? Sobre todo la 9.2, que es la asignación para medición sample values. Esto se ve mucho en subestaciones digitales. Esto ya va más allá de lo que es integración, digamos, a nivel de SCADA. Esto tiene que ver con enviar las señales de los transformadores de tensión y corriente de manera digitalizada hacia los relés. ¿Sí? Bueno, no es parte de este webinar, lo vamos a ver un poco, sí, cuando veamos lo que es subestaciones digitales, pero digamos que con esto se acorta mucho el cableado que se tiene que hacer dentro de la subestación. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hablamos de protocolo 6850 hablamos de la parte 8.1, cuando vemos subestaciones digitales hablamos de la 9.2, ¿sí? Después tenemos una parte 10 que habla de las pruebas que hay que hacer, ¿no? Sobre todo con el tema de los tiempos de respuesta, porque como aquí ya se está hablando de hacer disparos, hacer envío de medidas a través de protocolos de comunicación, se estandarizan pues las pruebas, cuál es el tiempo de respuesta que debe tener un sistema ya instalado, qué tipo de pruebas se deben hacer, la sincronización también ya pasa a ser muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que cuando hablamos, vuelvo a repetir, de protocolo, a veces
nos referimos a la parte 8, a veces a la parte 9, pero en general el 6850, el estándar es todo esto. ¿Sí? Tiene que ver mucho con un lenguaje de configuración, ingeniería, pruebas. ¿Sí? Entonces el 6850, ¿qué cosa es lo que estandariza, digamos, en forma resumida para aquellos que hacen ya configuraciones con 6850? El lenguaje, es el SSL, ¿sí? Los protocolos de sincronización PTP, NTP. Ojo que el estándar no es que haya creado los protocolos PTP y NTP, solamente menciona en qué caso se debe usar PTP, en qué caso se debe usar NTP para la sincronización, pero son protocolos que ya tienen su propio estándar. Para el tema de redundancia también habla de protocolos PRP, HCR, ¿sí? Igual, no es que el 6850 haya creado estos protocolos, sino que simplemente los menciona como protocolos a usar dentro de un entorno 6850, para la redundancia, ¿sí? Y para lo que es comunicación, hay 3 protocolos. Estos sí son creados, digamos, o no tienen, o digamos, son estandarizados dentro del 6850. ¿Sí? Aquí sí se habla de cómo debe ser el envío de mensajes, cuál es la estructura, porque estos 3 protocolos sí son creados dentro de lo que es el estándar o la norma, ¿no? Ellos son MMS o cliente-servidor, como lo conocen algunos lo llaman MMS porque usa MMS como capa de aplicación, otros lo conocen como cliente-servidor. Tenemos los mensajes GUS y los mensajes sample values, ¿sí? Entonces digamos que esos 3 protocolos son los que crea el estándar. También estandarizan los medios de comunicación, la ingeniería y las pruebas de conformidad, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, hablemos de estos 3 protocolos que digamos que son creados con el estándar, ¿sí? El 6850 MMS o cliente-servidor, ¿sí? Es el que normalmente usamos para hacer la configuración del SCADA, es decir, para llevar información desde los relés, medidores, cambiadores de tomas, equipo de servicios auxiliares, equipo de monitoreo del transformador, de temperatura, de gases, ¿sí? Todo esto nosotros es esta partecita de acá, que es el MMS o el cliente servidor, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes saben, las comunicaciones en MMS o cliente servidor se hace a través de una IP, ¿sí? Se hace para intercambiar datos, en algunos casos también para intercambiar archivos, pero es lo que normalmente se utiliza ya hace mucho tiempo en muchas subestaciones, ¿sí? Luego tenemos los mensajes GUS. Los mensajes GUS se utilizan para enviar mensajes entre IEDs, es decir, por ejemplo, yo quiero enviar datos entre relés de protección, entonces puedo utilizar los mensajes GUS, ¿sí? Aquí ya no hablamos de cliente-servidor, ¿no? Cliente-servidor es como hablar de maestro-esclavo en algunos casos, ¿sí? El cliente-servidor, digamos que se diferencia del maestro-esclavo en que se pueden utilizar reportes por excepción, pero en los mensajes GUS ya se habla de publicación y suscripción. ¿Por qué? Porque los mensajes GUS no tienen no se dirigen hacia una dirección IP. ¿Sí? Son mensajes en la capa 2, digamos. ¿Sí? Entonces, estos se publican dentro de la red y cualquiera que tenga acceso a esa red, ¿sí? Puede acceder a estos mensajes GUS, ¿sí? Entonces, normalmente se ha utilizado mucho por muchos años en celdas de media tensión, porque normalmente se requiere hacer algunos interbloqueos y pasar mensajes entre diferentes celdas. Entonces, para no estar haciendo señales cableadas, se utilizan los mensajes GUS, ¿sí? En este caso, digamos, abro un paréntesis, les recomiendo mucho hacer un filtro dentro de la red por VLANs, porque si bien los mensajes GUS no afectan, entre comillas, la comunicación, cualquier switch puede manejar mensajes GUS sin ningún problema, pero a los equipos que están conectados al switch que no están preparados para recibir mensajes GUS, cuando ustedes no hacen un filtro, sufren, ¿no? Digamos relojes, digamos otros tipos de equipos que puedan estar conectados, medidores, ¿no? Que no están preparados para recibir mensajes GUS, entonces pueden afectarse. El switch va a trabajar normal, no va a tener ninguna afectación, pero sí sería bueno que cuando ustedes vean mensajes GUS en cualquier red, tengan también una configuración
específica en el switch para filtrar estos mensajes a equipos que no lo necesitan, ¿no? Entonces, ahí cierro un paréntesis, solamente les quería dar un tip sobre la configuración. También tenemos lo que son sample values, ¿sí? Que normalmente se le llama SB o SMB. ¿Sí? Esto se utiliza ya en lo que es subestaciones digitales para pasar los datos de medición hacia un relé de protección desde las llamadas merging units. ¿Sí? Aquí hay que diferenciar un poco. Normalmente los mensajes GUS que utilizamos se utilizan para pasar mensajes digitales, pero también se pueden utilizar datos analógicos, datos de medida. Pero eso no quiere decir que yo pueda utilizar datos analógicos o de medida para pasar datos hacia un relé de protección. Estos datos analógicos que utilizan los mensajes GUS son los valores promedios o los valores eficaces, digamos, ¿no? Hay valores de temperatura, valores de tensión y corriente, pero eficaces, que se utilizan normalmente para bloqueos o para tener una medición. Los mensajes de sample values son datos que tienen el valor y el ángulo y envía 80 muestras en un ciclo, o sea, cada 16 milisegundos envía 80 muestras en una secuencia hacia el relé de protección. Ustedes saben, para las funciones de protección necesitamos la medida y el ángulo y necesitamos saberlo en toda la forma de onda, ¿no? Entonces, estos tres protocolos son los que se crean. El sample values, al igual que el GUS, es un protocolo que utiliza la capa 2, ¿sí? No es decir, utiliza la publicación y la suscripción, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando hablamos de protocolos determinar cómo es que ellos funcionan dentro del modelo OSI, porque pensemos que el modelo OSI es un modelo para cualquier protocolo estándar eh, que, se, que, se, que se cree en el mercado, ¿sí? Cualquier modelo de comunicación o protocolo de comunicación abierto debe seguir el modelo OSI, ¿sí? O normalmente sigue el modelo OSI, ¿sí? Entonces, digamos, dándoles una visión de lo que son estos tres protocolos dentro del modelo OSI, podemos ver que el cliente servidor o MMS utiliza las 7 capas del modelo OSI, ¿sí? Utilizando el Ethernet o las redes LAN como medio, el TCP/IP y el MMS como capa de aplicación, ¿sí? Entonces utiliza las 7 capas. En cambio, el GUS y el Sample Values son protocolos que utilizan solamente las dos primeras capas, por eso decimos que son de capa 2. ¿Sí? Como ustedes ven, no tiene una dirección IP, entonces a estos ya no funcionan como cliente-servidor. ¿Sí? En cliente-servidor ustedes saben que el cliente tiene que apuntar a una IP para leer los datos. En algunos casos el servidor se restringe solamente a algunas IPs que lo puedan leer. Si uno quiere agregar un nuevo cliente, tiene que hacer una configuración de la IP del servidor. En este caso, los mensajes GUS y Sample Values trabajan como publicación y suscripción. Ellos publican, los equipos que tienen el dato publican los mensajes, sea de medición o mensajes GUS, los publica dentro de la red y los switches, digamos, como son capa 2, ellos simplemente retransmiten esos mensajes a todos los puertos que no tengan filtro, ¿sí? Y cualquier equipo que se conecte a la red puede suscribirse a estos mensajes. Cualquier equipo que necesite estos mensajes se puede suscribir, leerlos y utilizarlos para sus diferentes funciones. Entonces, por eso les decía que es importante. Si yo conecto un reloj a esa red y en el switch no tengo ningún filtro, estos mensajes de capa 2 van a llegar al reloj, ¿no? Y tarde o temprano les puede afectar. Entonces siempre es bueno hacer un filtro en ese puerto donde voy a conectar el reloj o en este reloj. No necesita esos mensajes, los filtro, ¿sí? Eso como una buena práctica, digamos. Ahora hablemos de lo que es el lenguaje de configuración SSL. ¿Sí? El lenguaje de configuración es el que se adopta dentro de la norma para los archivos de configuración que tengan los diferentes IEDs, ¿sí? No solamente los relés de protección, sino también las Merging Units, las plataformas de automatización, la Orion, también el HMI, ¿sí? Todo esto, digamos que tiene una estructura, ¿sí? Y tiene un lenguaje. Este lenguaje está basado en XML, ¿sí? Ahí les muestro un ejemplo de una estructura de un archivo
CID, y ahorita vamos a ver lo que es CID, pero digamos que sigue la estructura del lenguaje de comunicación SSL de un relé de protección, ¿sí? Entonces en ella aparecen características como la IP del equipo, la máscara de red, el gateway, aparecen los datos que tiene dentro del equipo, los bloques de reporte, que vamos a ver ahorita qué son, los mensajes GUS, los mensajes sample values, tanto los que publica como a los que se suscribe. Todo esto está dentro de un archivo de configuración. Entonces, al ser este archivo de configuración estándar, no importa en qué marca esté, todos deberían seguir este lenguaje estándar, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los tipos de archivo SSL, ¿sí? Esta figura, bueno, le doy los créditos, lo he podido copiar de un software que hace este tipo de archivos, ¿sí? Le doy los créditos, yo no hice esta figura, pero lo tomo como para poderles darles un ejemplo de lo que son los archivos SSL, ¿sí? Entonces vamos a ir un poco por partes, ¿sí? Aquí para que puedan entender ustedes cómo funciona esto. Nosotros tenemos los IEDs, que normalmente pueden ser los relés de protección, las merging units, los medidores, ¿sí? Aquellos que cumplen con el estándar 6850 y tienen, digamos, cualquiera de los protocolos que se quiera usar, Sample Values GUS o cliente servidor MMS, ellos cuando vienen de fábrica tienen un archivo que se llama ICD, ¿sí? Entonces ellos tienen un archivo que podría llamarse IED1.ICD. Esa es la extensión del archivo, ¿sí? Pero este archivo sigue las características o el estándar de los archivos SSL que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Entonces, todos los relés de fábrica vienen, o todos los equipos, los IEDs, vienen de fábrica con un archivo ICD, ¿sí? Este archivo ICD, cuando se trabaja, cuando se crean los bloques de datos, que vamos a ver más adelante, cuando ya se hace una configuración de IPs, ¿no? De qué señales van a ser las que van a publicar y con qué características, y a qué se va a suscribir, y esas características, entonces dentro del equipo se crea un archivo CID, ¿sí? Ese CID, digamos que es el ICD, pero configurado. Entonces este ya tiene todo el direccionamiento que debe tener un IED, ¿sí? Este CID, que pertenece al equipo, se juntan con el resto de CIDs que tienen los demás equipos dentro de la subestación y se genera un archivo SCD. Este SCD contiene la configuración de todos los IEDs. Entonces, normalmente el SCD lo llamamos la descripción de configuración de la subestación, porque este es un archivo que también sigue el estándar 6850 y por ende el lenguaje SSL, pero tiene, digamos, agrupado la configuración de todos los equipos de la subestación, es decir, de todos los relés de protección, de todos los medidores, del sistema SCADA. Y este archivo normalmente es el que uno busca para hacer supervisión dentro de la red, para hacer simulaciones, para utilizar maletas de prueba, para utilizar software, digamos, de simulación. Busca este archivo SSD, ¿sí? Ahora, si este SSD lo queremos completar también con el diagrama unifilar de la subestación, es decir, con el HMI, podemos tener también el archivo SSD. No he visto muchos casos en los que se use, ¿sí? Pero digamos que dentro de la norma se engloba la posibilidad de tener un archivo con la descripción SSL o XML del diagrama unifilar de la subestación y junto con el CID pase a formar parte del SSD o la configuración total de la subestación. ¿Listo? Entonces, digamos que el espíritu de la norma es que cuando yo tenga equipos nuevos, cuando voy a recién configurar un sistema, pueda tener los archivos ICD, que son los archivos de fábrica, que no tienen nada configurado, ni IPs, ni reportes, ni mensajes GUS, nada. Estos ICDs yo los pueda cargar en un software de cualquier, digamos, de cualquier fabricante que cumpla con el estándar 6850. Este software, a partir de esos ICDs, directamente crea el SSD, ¿sí? Si tengo el SSD, que es el diagrama unifilar, también pasa a formar parte, pero digamos que este software lo que haría, ¿no?
y lo cual es el espíritu de la norma, es crear un archivo SSD. Y a partir de este archivo SSD, como este tiene la configuración de todos los equipos, utilice este archivo SSD creado por este software de un tercero y comienza a descargar la configuración sobre el sistema SCADA, sobre la plataforma de automatización Orion, sobre los relés, sobre las Marine Units, porque esta es la ingeniería de la subestación. Aquí ya tengo cargado todos los enlaces de publicación, suscripción de mensajes GUS, de sample values, todos los reportes de control para lo que es MMS, cliente-servidor. Entonces, a partir de aquí comenzaría a descargar los archivos. Lamentablemente todavía no se ha llegado al punto de tener un software que pueda hacer al 100%. Sí hay varios, no es culpa del software, simplemente hay algunas partes del estándar que digamos que no son obligatorias y que algunas marcas lo toman, otros no. Entonces, hacer este archivo SSD es un poco difícil. Hay software que ya han llegado muy cerca de poder crear este archivo SSD, pero digamos que ahorita es un poco difícil tener directamente este archivo SSD. Entonces, digamos que si bien el espíritu es ese, hacer primero el SSD y a partir de ahí comenzar a descargar los archivos CIDs sobre los equipos, actualmente se está haciendo al revés, o sea, primero se crean los CIDs de cada equipo con el software de cada fabricante de los equipos y después, a partir de esos archivos CID, se crea el SSD para utilizarlas en maletas de prueba, en software de simulación, todo esto, ¿no? Entonces, digamos que como que se hace un poquito al revés todavía, pero aún así, digamos, el trabajo multimarca en un entorno 6850 ya es muy confiable, ya prácticamente todas las marcas más conocidas del mercado eh, se pueden poner dentro de un entorno 6850 y van a funcionar, ¿sí? Entonces, ya habiendo visto estos archivos, ¿no? Digamos que los más importantes que podemos tener dentro de una subestación ya configurada y los que nosotros buscamos para hacer la configuración de la plataforma Orion son normalmente los archivos CID o los SSD, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un archivo de este tipo, tenemos un modelo de datos, porque al final lo que nosotros queremos es, al final, reconocer los datos que nosotros necesitamos dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un modelo de datos. El modelo de datos normalmente tiene varias capas, ¿sí? Como se muestra en la figura. Tenemos el dispositivo físico, que digamos que es el relé de protección, por ejemplo. Tenemos el dispositivo lógico, es decir, dentro de un dispositivo físico podemos tener varios dispositivos lógicos. Dentro de ese dispositivo lógico tenemos un nodo lógico que normalmente nos da ya una pista de a qué equipo dentro de la bahía nos vamos a conectar. Por ejemplo, el XCBR ya se conoce que es para un interruptor, las señales del interruptor. MMXU ya son para las mediciones que tiene esa bahía. Y después de eso tenemos los data class, ¿sí? O la clase de datos, es decir, por ejemplo, dentro de las medidas tenemos los amperios, o la corriente, la tensión, tenemos la potencia, el factor de potencia. Dentro de lo que es el interruptor tenemos la posición del interruptor, el mando del interruptor. eh, entonces, y dentro de esto tenemos ya el dato como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el dato de posición, tenemos el valor de la posición, si está abierto o cerrado, la calidad de la posición, si es que está forzado está en línea. Dentro de lo que es, por ejemplo, lo que es corriente, podemos tener la corriente de la fase A, de la fase B, de la fase C, ¿sí? Y aquí a la izquierda podemos ver un poquito mejor estructurado cómo se ve este tipo de archivos, ¿no? Cuando ya se ve en un software. Y entonces, por ejemplo, este de aquí que dice SE1267 pasaría a ser el dispositivo lógico, ¿sí? Porque el dispositivo físico, digamos que ya es un relé de protección. Entonces, tenemos el dispositivo lógico que se le ha puesto el nombre de la subestación, ¿no? Y a qué bahía pertenece, ¿sí? Diámetro 7, SR1. Luego de eso tenemos el nodo lógico, en este caso tenemos MMXU1, entonces más o menos ya se sabe que es de mediciones. Dentro de él tenemos las tensiones,
de fase, las tensiones de línea, tenemos las corrientes. Y una vez que voy más allá de lo que es el valor, por ejemplo, de corriente, tengo entonces el ángulo, tengo la magnitud, ¿sí? La tengo en valor instantáneo o en valor con ancho de banda, ¿sí? Entonces es así como uno va buscando la señal que requiere. Y lo mismo para los mensajes GUS, lo mismo para los mensajes sample values. Tienen la misma estructura, el mismo modelo de datos. Y es así como funciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos creando nosotros el archivo, digamos, el archivo de configuración o el ICD al CID? ¿Sí? Normalmente, como ustedes saben, todos los protocolos que nosotros usamos dentro de lo que son entornos eléctricos tienen una diferencia con respecto a los protocolos industriales que tiene que ver no solamente con la estampa de tiempo, sino que en los reportes por excepción. Sobre todo cuando nos conectamos a un relé de protección, ustedes saben que un relé de protección, un disparo, sucede normalmente en menos de 50 milisegundos. En 50 milisegundos, digamos que máximo, si llegamos a la etapa 3, en 250 milisegundos. Entonces, si esperamos que en este caso, por ejemplo, la plataforma de automatización Orion lea cada 250 milisegundos o cada 200 milisegundos toda la lista de señales del relé para no perder ningún cambio, entonces este tiempo es muy pequeño. Hola, perdón, unos problemas acá con el... entonces, estábamos hablando sobre lo que son datos por excepción, ¿sí? Eh, nosotros, como ustedes saben, dentro de lo que es la parte de integraciones en subestaciones, nosotros buscamos los datos por excepción, sobre todo para lo que son datos de protección, relé de protección, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que un disparo puede ocurrir digamos que en el mejor de los casos, en 50 milisegundos. Si llegamos a etapa 3, 250 milisegundos. Y normalmente cuando se despeja la falla ya el aviso, digamos, del disparo se cae, ¿no? Entonces digamos que tenemos para leer ese dato a lo mucho 250 milisegundos. Entonces, si nosotros buscamos que la plataforma Orion o cualquier equipo cliente lea este dato cada 200 milisegundos, digamos, o cada 20 milisegundos, va a ser muy difícil, ¿sí? Por la cantidad de datos que pueda tener un relé. Entonces, lo que se busca es que cuando haya un cambio, sea el IED el que reporte este mensaje hacia al cliente, ¿no? O sea, sea el servidor el que empuje esta señal hacia el cliente. Y en 6850, ¿cómo se logra eso? A través de los datasets, ¿sí? Los datasets son grupos de información o grupos de puntos dentro del equipo, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo vemos el de un relé de protección. Podemos, por ejemplo, crear un dataset de medición en donde tengamos los voltajes y las corrientes. Creamos otro dataset de protección que tenga los disparos 87L, diferencial de línea, sobre corriente, tenemos arranques, disparo general. Y entonces estos datasets simplemente se crean como para tener un conjunto de datos, ¿sí? Ahora, si nosotros usamos el protocolo MMS o cliente servidor, lo que tenemos que crear dentro de los IEDs son los bloques de reporte de control, ¿sí? Estos bloques de reporte de control, eh, ¿qué cosa es lo que tienen dentro? Tienen tres características principales, ¿sí? Uno, si son buffer o unbuffer, eso quiere decir si tienen memoria o no tienen memoria, es decir, si digamos todo lo que pueda pasar dentro de un tiempo determinado lo pueden guardar para después reportarlo, ¿sí? Para no perder ninguna señal. Normalmente en medición no se utiliza una memoria específica porque lo que se requiere es la medición instantánea, entonces no se requiere hacer cada vez que cambie la medida, digamos, hacer un grupo de datos para enviarlo al cliente. Pero en el caso de protección sí, porque no nos queremos perder ningún disparo de protección, ningún cambio de estado que pueda pasar en pocos milisegundos o en pocos segundos. Entonces normalmente se utiliza un buffer o uno con memoria, ¿sí? Un RCD con buffer. Esa es una de las características. La segunda característica son los trigger options, o sea, en qué caso se va a reportar. ¿Sí? Aquí yo selecciono si quiero que se reporte cuando haya un cambio de calidad, cuando hay un cambio de banda muerta, que responda también ante una interrogación general,
¿sí? Aquí pongo en qué condiciones se va a reportar esos datos. Y la tercera característica es qué datos se va a reportar. Entonces, en este caso lo que selecciono es un dataset, ¿sí? Porque los datasets son esos grupitos de datos que yo voy a enviar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el dataset medición, yo lo voy a poner dentro de un RCB que tiene ya sus opciones de envío de señales, ¿sí? Y voy a tener otro que sea para protección, ¿sí? Con otro nombre. Y estos son reportes para MMS o cliente servidor. Pero también quiero enviar mensajes GUS y sample values. Podría usar los mismos datasets, ¿sí? O sea, este dataset yo lo puedo utilizar para un bloque de reporte y para un mensaje sample values. Y esto que de protección yo lo podría usar para un reporte hacia un servidor MMS o cliente servidor. Y también lo podría utilizar como mensaje GUS para otro relé o para otro equipo, ¿sí? También las plataformas Orion también pueden recibir mensajes GUS, como vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Pero digamos que esta es la forma en que yo paso de un ICD a un CID, ¿sí? Creando este tipo de bloques, los datasets, y a partir de esos datasets, los bloques de reporte, los mensajes GUS o los sample values, ¿sí? Entonces con eso yo voy configurando, ¿sí? Esto, agregándole las señales a las cuales se suscribe, mensajes GUS o sample values, o si también puede funcionar como cliente, también los reportes de control a los cuales va a leer, todo eso pasa a formar parte del CID, ¿sí? Entonces, al final, cuando yo lea un archivo ya configurado, entonces voy a tenerlo separado por estos, por estos grupos, ¿no? Por los reportes de control, los mensajes GUS, los mensajes sample values, todo esto lo voy a poder ver dentro de lo que es la lectura de este archivo para yo poder seleccionar cuáles son los puntos que yo requiero, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a una configuración. Como ustedes saben, la preocupación de Novatech siempre es que tengamos un software muy fácil de configurar, ¿sí? Que tenga un entorno amigable. Y es por eso que en nuestro caso, cuando configuramos 6850, no requerimos un software adicional. No es que hagamos un clic y se abra un software totalmente adicional y que tenga una licencia aparte, ¿no? O que ocupe mucho espacio dentro de la computadora, ocupe muchos recursos, sino que lo que nosotros buscamos es que tenga un entorno muy parecido a los protocolos que normalmente configuramos dentro de la plataforma, Modbus, TNP3 y S104. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cómo muy rápidamente se puede hacer una configuración, tanto cliente como aquí. Vamos a ver cómo se configura. Como ustedes saben, simplemente entro al menú de configuración, selecciono cliente servidor 61850. Aquí voy a crear un nuevo cliente, ¿sí? Es muy parecido a lo que nosotros usamos dentro de lo que es otros protocolos, el mismo entorno, pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser importar un archivo, que puede ser SCD o CID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ICD, que como hemos visto no tiene una configuración, y ustedes pueden ver que no tiene una IP específica. ¿Sí? Pero aquí dentro de todos los archivos que podamos importar, como ustedes pueden ver, podemos tener ICDs, SCDs, CIDs, ¿sí? Pero normalmente los que vamos a usar son SCDs y CIDs, porque son archivos que ya están configurados, ¿sí? Que digamos que ya tienen las características que hemos visto hace un momento. ¿Sí? Entonces vamos a escoger un archivo que tenga una configuración, digamos. Ustedes pueden ver ahí también que el archivo se reconoce como edición 1 o 2. Vamos a utilizar uno de un registrador de fallas de Novatech, Bytronics. Como ustedes ven ahí lo selecciono, pongo aceptar y automáticamente ya tiene la IP, el puerto TCP que se va a usar para hacer la conexión, ¿sí? Y entonces a partir de ahí para aquellos que ya han configurado con la plataforma,
es lo mismo que cualquier otro protocolo. Simplemente selecciono de ese archivo cuáles son los puntos que quiero conectar a la plataforma Orion. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer, por ejemplo, en este caso este archivo tiene mensajes GUS y tiene también bloques de reporte. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar algunos datos del bloque de reporte y también vamos a seleccionar algunos de mensaje GUS. La plataforma Orion, en cuanto a mensajes GUS, publica y se suscribe también a mensajes GUS. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver la importancia de poder tener esas herramientas dentro del equipo. ¿Sí? Aquí podemos ver los datos 6850, pero también podemos ponerle un nombre con el cual lo vamos a reconocer en las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si queremos hacer lógicas con estos puntos o queremos hacer un mapeo en otros protocolos a un centro de control, entonces es necesario ponerle un nombre que sea significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, a un bloque de reporte le vamos a poner alarma SF6 y a un mensaje bus un disparo que se pueda dar en el bus de proceso. ¿Sí? Entonces, estos datos yo después los voy a poder usar en lógicas o en otros protocolos. Y como pueden ver, una vez que selecciono los puntos, estos puntos que están en un bloque de reporte o en un bloque de mensajes GUS, ¿sí? Como hemos visto antes, cada uno tiene un grupo de señales por el dataset. Entonces podemos ver que automáticamente la herramienta lo que hace, por ejemplo, en este caso estoy usando un Orion redundante, ¿no? Entonces, utiliza estamos en hold standby, entonces ambas Oriones van a funcionar al mismo tiempo, entonces, para cada uno selecciono un bloque de reporte distinto, ¿sí? Pero estos bloques tienen los mismos puntos, entonces al final voy a tener la misma información. ¿Pero por qué selecciono diferentes bloques de reporte? Porque los bloques de reporte solamente se pueden utilizar con un IED, ¿sí? Ese es un error que también he visto mucho, que a veces queremos conectar dos equipos diferentes a un mismo bloque de reporte y eso no se debe hacer. Y abajo, en la parte de abajo, tenemos los mensajes GUS, tenemos aquí la prioridad, el Application ID, el VLAN ID, todas las características del mensaje GUS, de las señales que hemos seleccionado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un medidor, ¿no? Un medidor también igual lo seleccionamos, le damos a aceptar y ya tenemos las características de la IP, el puerto TCP y a partir de este podemos hacer una selección de señales, ¿no? En este caso, él, por ejemplo, tiene un bloque de reporte con memoria que tiene que ver con sus entradas digitales, con sus salidas, y tiene uno sin memoria que son para las medidas, porque normalmente yo quiero las medidas instantáneas, ¿no? Entonces aquí puedo seleccionar las corrientes fase A, fase B, fase C, ¿no? Los valores, puedo seleccionar tensiones, potencias, factor de potencia, ¿no? Y entonces todos estos puntos son los que voy a usar dentro de la plataforma. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, es muy sencillo utilizar, al igual que en el caso anterior, tengo un bloque de reporte para el primario, otro para el secundario, deben ser diferentes. Y acá lo que les decía, ¿no? Es lo importante, los trigger options, o sea, bajo qué condiciones se va a hacer el reporte de los bloques de control. ¿Sí? A veces, normalmente ya en edición 2 se configuran en el IED, pero también en Orion existe la capacidad de que yo pueda escribir los trigger options, o sea, decirle al IED bajo qué condiciones quiero que se reporten esos bloques de reporte. ¿Sí? Entonces ya todos estos datos, por ejemplo, en un servidor IS-104, ya podemos seleccionarlo para cargarlo del reporte. Y como ustedes pueden ver, es muy sencillo hacer la configuración 6850. ¿Sí? La misma Orion reconoce si es edición 1 o 2, reconoce el archivo, mapea los puntos de forma muy sencilla, no requiere un software adicional para estar haciendo el traspaso de información, ¿sí? O para leer. Es muy fácil poder adicionar puntos.
poder utilizarlos en otras aplicaciones, como lógicas o mapeos hacia otros protocolos. Pero también tenemos la opción de servidor, como 6850. Es decir, la Orion podría funcionar como servidor 6850 o publicar mensajes GUS dentro de la red, ¿sí? Entonces la configuración también es muy sencilla, a diferencia de otras plataformas. Podría escoger si tengo algún archivo CID o SCD de otro equipo que sea parecido a lo que yo quiero enviar, podría utilizar ese mismo y simplemente bajo esa misma estructura yo podría seleccionar los puntos que tengo dentro de la base de datos del Orión para enviarlos sobre esa misma estructura, ¿sí? Por ejemplo, acá hemos importado un archivo de otro equipo, ¿sí? Pero supongamos que no tengo otro archivo o simplemente quiero crear un archivo pues totalmente diferente o totalmente nuevo. Entonces tengo aquí una herramienta que se llama el IS6850 Model Builder. A partir de acá yo puedo crear un archivo 6850, ¿sí? Digamos, puedo seleccionar entre edición 1 y 2 y comenzar a crear los nodos lógicos que yo desee. Por ejemplo, supongamos que yo quiero crear como si fuera un módulo de entradas y salidas analógicas. Yo aquí puedo crear cuántas entradas quiero tener dentro del equipo, ¿no? Pongo 3, 4, este tipo de dato Y normalmente se utiliza para lo que son entradas eh, digitales dentro del sistema, ¿no? Y así, por ejemplo, podría crear también uno de medición, ¿no? Supongamos que también quiero hacer un envío de datos de medición que tengo dentro de la base de datos del Orión. Podría crearlo rápidamente, ¿no? Simplemente selecciono qué tipo de datos quisiera enviar o qué tipo de datos dentro de la estructura quiero tener. Y simplemente esto lo exporto como un archivo, digamos, modelo. Es un ICD. ¿Por qué? Porque todavía no tiene ninguna característica de IPs, ni de bloques de datasets, ni de reportes, ni de mensajes GUS. Pero este archivo, esta estructura es la que voy a usar para poder hacer la configuración de 6850 server dentro del Orión, ¿sí? Entonces, simplemente selecciono el, el archivo que he creado y dentro de esa estructura comienzo a escoger qué señales quiero enviar dentro del IN1, dentro del IN2, ¿no? Incluso podría utilizar los mismos puntos que ya integrado por 6850 de otros equipos. ¿Sí? Entonces simplemente aquí voy a seleccionar un punto y entonces ahí voy seleccionando, ¿no? Para el IN1, para el IN2 y así, ¿no? Ya comienza a ser un mapa de señales. Y esto al final yo lo voy a exportar como un archivo CID y este archivo CID es el que voy a cargar en el cliente que quiera leer al Orión de modo servidor. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en pocos minutos hemos hecho la configuración. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una de un dataset, ¿sí? Dentro de lo que es la Orión, un dataset para reporte, ¿no? Entonces comenzamos el IN1, IN2, que ya tenemos configurados con señales, lo vamos a seleccionar dentro de un dataset, ¿sí? Que va a llamar de dataset 0. El dataset, recordemos que es solamente un conjunto de señales, ¿sí? Y al final este conjunto de señales lo voy a utilizar para crear un reporte de control, ¿sí? Para un servidor. Y utilizo ese dataset, ahí selecciono, ¿no? En este reporte de control voy a enviar esta lista de señales que están en el dataset 000. En la parte de abajo pueden ver que puedo configurar los trigger options, o sea, bajo qué condiciones se va a hacer este reporte. Pero también podría usar ese mismo dataset para un mensaje GUS, ¿sí? Simplemente selecciono esas mismas señales, configuro de acuerdo a lo que es la ingeniería, cuál sería su application ID, el MAC address, que son las características de un mensaje GUS.
en qué VLAN se va a reportar para poder tener capacidad de poder filtrarlo en la red, ¿sí? Y entonces así es como configuro un mensaje GUS que publica la Orión para poder ser utilizado, ¿sí? Y entonces, como ustedes pueden ver, en muy poco tiempo se puede configurar una red. No requiere entrar a otro software, hacer una base de datos aparte, después exportarlo. Es una manera muy sencilla de hacer tanto configuración cliente como servidor dentro de lo que es 61850. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo que son soluciones para subestaciones digitales como tal, en donde se puede utilizar sample values o mensajes GUS. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer para lo que son subestaciones digitales? ¿Sí? Para las subestaciones digitales, normalmente lo que tenemos es un bus de estación, que es el que usamos en todas las subestaciones actualmente, sea convencional o digital, que es donde están los relés de protección conectados con su puerto de comunicación, que tienen una IP, que es lo que usualmente utilizamos. Esto por aquí se puede hacer una integración cliente-servidor 6850 sin ningún tipo de problema, pero la diferencia es que la subestación digital tiene un bus de proceso. Este bus de proceso lo que tiene, digamos, son las señales que vienen desde patio de llaves, que antes venían cableadas directamente al relé de protección, ahora van a venir de manera digital, ¿sí? Entonces, para eso el relé de protección también se conecta a este bus de proceso. Y normalmente en la región se ha visto que si bien la norma no especifica que como hardware o digamos físicamente el bus de estación y el bus de proceso deban ser separados, normalmente se está haciendo así, ¿no? O sea, hardware totalmente separados, ¿no? Redes totalmente separados, no hay ninguna unión entre ellos. Simplemente uno es el bus de estación que utilizamos siempre y uno es el bus de proceso que digamos que es lo nuevo que trae en la subestación digital, que lo que hace es traer las señales de las Marine Units, ¿no? En las Marine Units hacemos el cableado de lo que son transformadores de tensión, de corriente, posición de interruptor, posición de seccionadores, comandos, los disparos, todo lo hacemos en las Marine Units y todas esas señales son digitalizadas en el bus de proceso. Esto que nos permite tener menos cableado, ¿sí? Entonces, al ponerse en el bus de proceso, esta información está para cualquier otro relé que esté dentro de lo que es el registrador de fallas o cualquier otro equipo que esté conectado dentro del bus de proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? La Marine Unit publica los sample values o las mediciones que estamos hablando dentro del bus de proceso. El relé de protección procesa estos sample values y en caso de ver alguna anomalía dentro de esas mediciones, que puede ser una sobrecorriente, sobretensión o cualquier función que esté activa dentro del relé de protección, el relé de protección lo que hace es publica un mensaje GUS de disparo en el bus de proceso. Lo que antes hacía con un cable de salida, con un contacto de salida, lo hace digitalmente. Entonces, este disparo digital llega a la Marine Unit y la Marine Unit ya hace la acción física, digamos, con un contacto de salida, ¿no? Y a su vez, esta información del disparo, de la posición y todo, se lo publica el relé de protección en el bus de estación en cliente-servidor en MMS, ¿sí? Y así tenemos varias bahías que funcionan de la misma manera. Podemos tener una bahía de transformador que no solamente ve Marine Unit de la parte de alta, sino de baja tensión. Entonces aquí ya para procesos diferenciales es muy importante que estas Marine Units envíen los datos, digamos, de forma sincronizada, o que los datos que se envíen al relé estén sincronizados o bajo una misma referencia de tiempo. ¿Sí? Entonces normalmente la referencia de tiempo que se utiliza es la del reloj de la subestación. ¿Sí? Eso no quiere decir bueno, sí es importante tener sincronizado, pero lo importante es tener la misma referencia en ambos lados de cualquier protección diferencial. ¿Sí? Y al igual que tenemos el diferencial de barras, ¿sí? Que en estos casos ya podría ser incluso redundante porque se conecta simplemente a señales digitales. Digamos que normalmente no se utiliza redundante porque como este tiene los valores de todas las bahías, hacer el cableado doble de toda la información de la subestación es un poco complicado. Pero acá como ya está digitalizada, incluso se podría utilizar un diferencial de barra, digamos, redundante. Pero entonces aquí, como le decía,
tanto para la función de protección diferencial de transformador como la protección diferencial de barra, necesito que todas las Marine Unit o todos los equipos de campo envíen la información de manera con una referencia de tiempo, con una buena referencia de tiempo y que esa referencia de tiempo no se pierda. ¿Sí? Porque acordémonos que actualmente utilizamos relojes en bus de estación para lo que es SCADA, pero digamos que si perdemos el reloj por A o B, no pasa nada, o sea, las funciones de protección siguen funcionando. ¿Sí? Entonces digamos que podría ser hasta no crítico. ¿Sí? En la mayoría de las empresas es algo que no es crítico. Puedo yo tener tiempo para reemplazar el reloj. Incluso en algunas subestaciones en la región no se usan reloj y se hace sincronización por protocolo, que no es tan exacto. ¿Sí? Pero en este tipo de subestaciones digamos que ya pasa a ser importante porque una mala referencia de tiempo puede llevar a un mal proceso de protección. O sea, que ya el relé no dispare en casos que no deba disparar o que no dispare cuando deba disparar. Entonces ahí ya entra la importancia de lo que es la sincronización. Entonces, como tal, nosotros tenemos relojes multiconstelación, que no solamente son GPS, sino tiene 4 constelaciones, GPS, Galileo, Beidou y GLONASS. Tenemos dentro del equipo 4 puertos, ¿sí? Entonces podríamos utilizar, digamos, 2 puertos con PTP, en PRP o HCR dentro de la red. Este ejemplo es un ejemplo de PRP, pero también lo podríamos utilizar en HCR para sincronizar todos los equipos del bus de proceso, todas las Marine Units, ¿sí? Para que estén dentro a una sola referencia de tiempo. ¿Sí? Incluso los equipos tienen modo simulación, entonces en el caso que tengas problemas con la antena, o un problema con algunos satélites, el reloj es multiconstelación, es decir, si hay algún problema con la constelación GPS, puede utilizar el resto de las constelaciones. Utilizar más constelaciones hace que tenga acceso a más cantidad de satélites, eso quiere decir que tiene menos posibilidad de perder una referencia de tiempo, pero aún así, si hubiera algún problema, el equipo también tiene modo simulación, porque al final lo que uno quiere es tener la misma referencia de tiempo en las Marine Unit. Entonces podría utilizar, digamos, en cierto momento, digamos, de emergencia que tenga un problema de satélites, podría ponerlo en modo simulación, simplemente para dar una referencia de tiempo a todas las Marine Unit y las aplicaciones de protección puedan seguir funcionando. ¿Sí? Normalmente se está poniendo relojes redundantes para lo que es el bus de proceso, ¿sí? Entonces digamos que son 2. Pero el problema que viene en la mayoría de las subestaciones digitales es que para el bus de estación ya no tienen más puertos para hacer la sincronización. ¿Sí? Entonces tienen que poner relojes adicionales. Entonces ya estamos hablando de una subestación que puede tener 3, 4 relojes. En nuestro caso, nuestros relojes tienen 4 puertos. Podemos utilizar 2 puertos para el bus de proceso y podemos usar 2 puertos que pueden ser en NTP, como se está sincronizando actualmente en los buses de estación, o con PTP dentro del bus de estación. Y también lo podemos utilizar en forma redundante. ¿Sí? Entonces utilizaríamos el mismo equipo de forma redundante para el bus de proceso y bus de estación sin necesidad de hacer una conexión entre estas redes, que es lo que normalmente lo que se quiere evitar. ¿Sí? Después tenemos nuestra plataforma de automatización Orion, que como ustedes ya saben, tiene múltiples puertos, entonces puede conectarse al bus de estación como ya lo conectan en PRP o HCR para integrar todos los relés de protección. Pero acá hay algo muy importante, ¿no? Que ya como, digamos, los switches de comunicación pasan a ser una parte importante porque ellos son los que manejan los datos dentro de la subestación. Podemos también hacer la supervisión de ellos con protocolo SNMP. ¿Sí? Entonces tenemos 6850, cliente servidor o MMS, GUS para publicar o suscribirse, y tenemos SNMP para hacer una supervisión total del sistema. ¿Sí? Y a su vez lo acostumbrado, 101, 104 para reporte otro escala, HMI de nivel 2 dentro del equipo sin ningún tipo de problema. Pero tenemos aquí un bus de proceso en los cuales lo tenemos, digamos, de alguna forma aislado, ¿sí? Porque ahora los disparos son digitales. La supervisión de bobina de disparo, que antes se hacía dentro de los relés de protección, ahora es digital, ¿sí? Cuando un relé de protección pierde un mensaje sample value, normalmente tiene una alarma que se puede reportar por cliente-servidor y así se entera el operador del centro de control que hay un problema de sample values que vienen de las Marine Units hacia los relés.
Si hay un problema de mensajes GUS de posición o de alarma que vienen de las mailing units hacia los relés de protección, o sea, que publican las mailing units, también cuando tiene una pérdida, también se puede enterar a través de los mensajes del cliente servidor del relé. Pero hay una parte importante que a veces no se puede supervisar, que justamente es la crítica dentro de la subestación, que son los mensajes GUS que publica el relé de protección hacia las mailing units, dando órdenes de disparo, que normalmente en subestaciones convencionales se utilizan eh, supervisión de bobina de disparo a nivel de cableado. Entonces, ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Como los equipos Orion tienen múltiples puertos, sin necesidad de hacer una conexión entre el bus de proceso y bus de estación, podemos conectar incluso también en PRP o HCR al bus de proceso. ¿Y esto qué ventaja nos da? Que se puede suscribir a los mensajes bus de disparo de los relés para saber si están dentro de la red. Y entonces esa es una supervisión de bobina de disparo digital que puede dar el equipo, y cuando hay una alarma, informar al centro de control, mostrarlo en el HMI de nivel 2. ¿Sí? También es muy importante para el nivel de pruebas, en las subestaciones digitales, el nivel de pruebas, para pruebas en caliente, digamos, es necesario poner las mailing units en modo test. Entonces, para ponerlas en modo test y saber que están en modo test, podemos hacer también a través de estos puertos la integración de las mailing units y informar al centro de control que están en modo test, en modo de prueba, y que se están haciendo pruebas sobre esa bahía. ¿Sí? Entonces, digamos que esas son las ventajas de utilizar nuestros equipos dentro de lo que son subestaciones digitales. ¿Sí? Estas son las soluciones que nosotros presentamos. Y bueno, como ustedes saben, el reporte en 104 la escala. Sí, entonces eso es lo que les quería compartir con respecto al 6850. Muchas gracias por haber estado en este último webinar del año y que tengan un muy buen día.